Comenzamos con el primer ejercicio del tema 11 del enlace químico 2, que es un ejercicio dedicado a la TEP, a la teoría del enlace de valencia. Nos dice que indiquemos los orbitales atómicos que intervienen en los enlaces de las moléculas de PCl5 y 3- y este compuesto de gas noble, de xenón. Vamos a empezar con el PCl5. Lo primero que voy a hacer es determinar la estructura de Lewis de la molécula y también su geometría, porque eso nos va a dar una idea del tipo de hibridación que va a tener el átomo central. La TEP explica la formación, el enlace entre los átomos de una molécula a partir del concepto de hibridación, y una forma de conseguir saber qué hibridación tiene el átomo central es con la geometría molecular. Entonces vamos a empezar primero escribiendo la estructura de Lewis de la molécula, el PCl5, un fósforo con 5 átomos de cloro terminales, y vamos a hallar los electrones de valencia que tienen todos los átomos de la molécula. El cloro, como es un halógeno, tiene 7 de valencia por 5 cloros, más el fósforo, que es del grupo del nitrógeno y tiene 5 electrones, 35 y 5, 40. Tenemos ya colocados 10, 2, 4, 6, 8, 10 como electrones enlazantes, se los vamos a quitar, menos 10 enlazantes, y nos quedan 30 electrones solitarios que vamos a ir colocando en torno a los átomos terminales hasta completar sus octetos. Por tanto, les vamos a poner 6 electrones a cada átomo de cloro. 6 por 5, 30. Tenemos ya completos los octetos de todos los átomos y también hemos gastado los 30 electrones que teníamos disponibles. Bien, por tanto, esta es la estructura de Lewis de la molécula, del PCl5, y es una molécula que corresponde a la fórmula AX5, donde A es el átomo central, el fósforo, y 5 y X son los átomos terminales, los cloros. Por tanto, una molécula de la familia de AX5 es una bipirámide trigonal y el átomo central presenta una hibridación de tipo sp3d. Así que el fósforo en esta molécula tiene una hibridación sp3d y la geometría de la molécula es de tipo bipirámide trigonal. Grupos en el plano, los que están pintados con línea continua, posiciones axiales y las 3 posiciones ecuatoriales que van a ser ocupadas por los átomos de cloro. Bien, estos enlaces fósforo-cloro se van a formar por solapamiento. Bueno, primero decir que son enlaces sigma, se llaman sigma, y se van a formar por solapamiento de los híbridos sp3d del átomo de fósforo y orbitales 3px, 3pi o 3pz del átomo de cloro. También podemos considerar que el átomo terminal hibride y utiliza un orbital híbrido, pero es muy habitual considerar que es uno de sus orbitales 3p, que el cloro es del periodo 3, por tanto utiliza uno de sus 3p para formar ese enlace. Esos son los orbitales atómicos involucrados en la formación de estos 5 enlaces. Bien, vamos a ver por qué el fósforo tiene que tener esta hibridación sp3d que hemos obtenido a partir de la geometría. Vamos a dibujar la configuración electrónica del fósforo utilizando las casillas. Tenemos los orbitales 3s, 3p, subcapa mejor dicho 3s, subcapa 3p con sus 3 orbitales, y después tenemos una subcapa 3d vacía energéticamente próxima que vamos a poder utilizar. Bien, la configuración es 3s2, 3p3. Por tanto, en principio el fósforo podría formar 3 enlaces, aunque aquí sorprendentemente está formando 5, y eso lo logra cuando promociona un electrón del orbital 3s a uno de los orbitales 3d. Este proceso se llama promoción electrónica. De manera que el 3s queda semiocupado, los 3p no sufren ningún cambio, y esos orbitales 3d cercanos energéticamente pues nos sirven precisamente para hacer esa promoción energética, esa promoción electrónica. Pasando al orbital 3d, a uno de los orbitales 3d, ese electrón.
y por tanto ahora el fósforo ya está en condiciones de generar 5 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, cuando los orbitales p del cloro solapen con estos orbitales. Lo que ocurre es que los 5 enlaces fósforo-cloro son todos iguales, son 5 enlaces idénticos, tanto en energía como en simetría, y eso no lo podemos explicar con esta situación, porque un orbital 3s tiene una simetría diferente y una energía también diferente a los 3p o al 3d, y esto hace que se generen enlaces diferentes y no es lo que se observa experimentalmente. Por lo tanto, tenemos que echar mano del concepto de hibridación. Este concepto permite explicar que los enlaces fósforo-cloro sean todos idénticos entre sí. La hibridación es una combinación lineal de orbitales atómicos que genera unos nuevos orbitales llamados híbridos, que son idénticos en energía y en simetría. Vamos a hibridar el orbital s, 3 de los p y un orbital d, generando 5 nuevos orbitales. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitales híbridos que reciben el nombre de sp3d como consecuencia de los orbitales que han hibridado. Un orbital s, 3 orbitales p y un orbital d. Aquí, en estos orbitales, es donde solaparán, como digo, los orbitales 3p del átomo de cloro, formando los enlaces sigma fósforo-cloro que observamos en la molécula, todos idénticos en energía y en simetría. Bien, vamos a continuar explicando mediante la teoría del enlace de valencia la formación del enlace en esa segunda molécula, ese compuesto de yodo, el I3-, y vamos a proceder de idéntica forma a como lo hemos hecho con el PCl3. Bien, primero vamos a dibujar el esqueleto, escribir la estructura de Lewis de la molécula, la geometría que nos va a permitir determinar fácilmente la hibridación y después la vamos a justificar. Bien, electrones de valencia, tenemos 7, los yodos tienen 7 y son 3 yodos. Que no se nos olvide la carga, que hay que sumar un electrón, 21, 22. Hay 4 colocados enlazantes, por tanto restamos 4 electrones enlazantes y quedan 18 electrones solitarios. Y los vamos colocando a los átomos terminales, siempre primero los átomos terminales, completando su octeto. Por tanto, colocamos 6 a cada átomo de yodo terminal. 6 y 6, 12, hasta 18 todavía quedan 6. Por tanto, vamos a colocar 6 electrones al átomo de yodo central, 6 electrones solitarios, que son los que nos sobran después de haber completado el octeto de los átomos de yodo. Esta sería la estructura de Lewis de la molécula de yodo y corresponde a una geometría de tipo A, que es el átomo central, X2, que son los átomos terminales, E3, que son los pares solitarios. Cada par solitario es un par solitario E, 2 pares E2, 3 pares E3. Por tanto, el átomo central se rodea de 5 pares electrónicos, 2 enlazantes, 3 solitarios. Es decir, la hibridación es la correspondiente a moléculas de tipo X5, que son bipirámides, tienen una geometría electrónica de bipirámide trigonal. Por tanto este átomo central como este hibrida sp3d exactamente igual que el PCl5, igual que el PCl5 de antes, porque también teníamos una geometría de tipo X5. Bien, por tanto tenemos la misma hibridación de antes. Vamos a representar la molécula, el yodo como átomo central, y hacia los vértices de la bipirámide van a estar los pares libres y los yodos terminales. Bien, los pares libres siempre deben colocarse en ecuatorial. Siempre los vamos a llevar a ecuatorial, los pares libres, porque ahí tienen menos repulsión. Por tanto, los yodos quedan en la posición axial. Esta sería la geometría, con esa hibridación que digo, sp3d. Por tanto, estos enlaces sigma se van a formar cuando se produzca el solapamiento de el híbrido sp3d del yodo central y un orbital que puede ser un orbital p del yodo terminal, un 5p creo recordar, me parece que es del periodo 5, un 5pz por ejemplo. Ese es el tipo de enlace. ¿Y estos pares libres qué son? Bueno, estos son orbitales de tipo sp3d. Son 3 híbridos sp3d. Vamos a... bueno, antes se me olvidó un detalle.
¿Por qué los híbridos sp3d se disponen hacia los vértices de una bipirámide? Por ejemplo, considerando esta molécula, los 5 híbridos sp3d se colocan en torno al átomo de yodo, de manera que minimicen la repulsión entre ellos. Y la forma de colocar 5 orbitales en torno a un átomo, de forma que la repulsión sea mínima, es colocarlos dispuestos hacia los vértices de una bipirámide. Este orbital va en el plano hacia arriba, en el plano de la pantalla hacia abajo, en el plano a la izquierda, y después aquí tenemos un orbital que va hacia el fondo de la pantalla y uno que viene hacia nosotros, por eso intenté dibujarlo así con una especie de cuña. Esta es la disposición espacial de mínima energía de 5 orbitales. Por eso los 5 sp3d se disponen hacia los vértices de esa bipirámide. Y aquí van a solapar pues, los átomos de yodo. Aquí solapará un átomo de yodo con su orbital p. Aquí un segundo átomo de yodo con su 5p. Y por aquí, y estos quedan vacíos, quedan ocupados por el paraelectrónico, pero no enlazantes. Ese sería el esquema que propone la TEP para explicar la formación del enlace en esta molécula. Vamos a considerar en un momento el átomo de yodo con su configuración electrónica. Tiene un 5s2, 5p, 5p5, ¿verdad? 5p5. A ver, que lo pinto muy mal y no vas a entender lo que estoy haciendo. 5p5 y después tenemos aquí un 5d, un orbital 5d. El 4d lo tiene ocupado, pero el 5d lo tiene vacío y relativamente próximo en energía. Lo que hace el yodo para poder formar los dos enlaces, porque aquí solo puede formar uno en realidad, tiene un orbital semiocupado, es promocionar este electrón al nivel superior. Hace esa promoción electrónica. Dejando aquí dos orbitales semiocupados que permiten el solapamiento con los de los yodos terminales. Y este electrón que se promociona a este nivel superior, al 5d, ahora al hibridar todo esto hibrida el S, los 3p y el D, sp3d, la hibridación que vamos a obtener. Vamos a obtener 5 orbitales híbridos. 3 de ellos. Oh, vaya por Dios. Me he olvidado de un detalle, además desde el principio. Esta molécula tiene carga, tiene una carga negativa. Entonces esa carga negativa que posee significa que posee un electrón de más. La molécula posee un electrón de más, y ese electrón de más se sitúa en el yodo central. Le corresponde al yodo central, lo podemos ver mirando la carga formal. La carga formal del yodo central, del átomo central, son electrones de valencia 7, menos solitarios que tiene 6, menos un medio por enlazantes que tiene 4. 7 menos 6 menos 2 menos 1. Así que se sitúa la carga negativa sobre ese átomo central. Esto hace que este átomo central tenga un electrón de más. Este es el yodo neutro, pero el yodo con un electrón de más habría que añadírselo aquí. Y entonces no promociona este electrón que indique, sino que va a promocionar este de aquí. Y aquí nos queda, este orbital sigue lleno. Promocionamos el electrón de la carga al nivel superior. Este electrón de la carga. Y por tanto me quedan 3 orbitales con pares no enlazantes y 2 con pares solitarios que van a ser los que forman los enlaces. En total 5 híbridos sp3d, pero observa que 3 son pares no enlazantes, que son los 3 pares solitarios que tiene el yodo central, y aquí es donde solapan, aquí y aquí, donde solapan los otros yodos terminales para formar los enlaces sigma, yodo-yodo, que presenta la molécula. Bien, bueno, y vamos a comentar en un momento la última situación, este compuesto de xenón. Tenemos
el xenón como átomo central, que tiene 2 oxígenos y 4 flúor. Electrones de valencia, 7 por 4 flúor, más 6 por 2 oxígenos, más el gas noble que tiene 8 de valencia. 7 por 4, 28, y 12, 40, y 8, 48. 48 electrones y hay colocados 12. Menos 12 enlazantes me dan los solitarios, 36 electrones solitarios que coloco en torno a los átomos terminales. Como son 6 y tengo que poner 6 a cada átomo terminal, 6 por 6, 36, por tanto los coloco todos. Y no queda ningún electrón para el átomo central. Si nos fijamos en la carga formal, este oxígeno tiene menos 1, este oxígeno tiene menos 1, el xenón tiene más 2 de carga formal. Es una carga formal muy alta que rebajo cediendo pares solitarios enlazantes y tengo una estructura de Lewis, la más favorable, que vendría dada por esta situación. Aquí estamos ante una geometría octaédrica, un átomo central sin pares solitarios rodeado de 6 pares enlazantes. Es de tipo AX6, una geometría X6 que es tetraédrica. Octaédrica. Con una hibridación para el átomo central sp3d2. La hibridación es una sp3d2. Por tanto, los enlaces simples sigma se forman por solapamiento de los híbridos sp3d2 del xenón con orbitales 2p algo, por ejemplo 2pz del átomo de flúor. Así se forman los enlaces sigma. Aquí también tenemos enlace sigma xenón-oxígeno, el doble, uno es sigma, el otro pi. Entonces el sigma se forma también a través del orbital híbrido del xenón, sp3d2, y orbitales híbridos del oxígeno, sp2, porque como tiene un doble enlace hibridará sp2. Hay que dejar siempre un orbital puro, tanto el xenón tiene que dejar un orbital puro y el oxígeno otro puro sin hibridar para formar el enlace pi. Por eso dejamos, para formar el enlace pi, dejamos un orbital puro sin hibridar de ambos átomos, pero para el orbital híbrido, para el orbital sigma, utilizamos los híbridos. Utilizamos los híbridos tanto de xenón como de oxígeno. Bien, si representamos cómo son los 6 híbridos sp3d2 que rodean el átomo central, van dispuestos hacia los vértices de un octaedro. Irían colocados así, aquí 2 orbitales hacia el fondo de la pantalla, con línea trazos, y 2 que vienen hacia nosotros, los voy a pintar así como si fuera una especie de cuña, vienen hacia adelante, saliendo de la pantalla hacia adelante, se disponen hacia los vértices de un octaedro, que son las disposiciones espaciales de mínima repulsión, de mínima energía. Y aquí pues van a solapar los átomos de flúor con sus orbitales 2p, y aquí solapará el átomo de oxígeno con su híbrido sp2, y después habrá también solapamientos laterales debido a orbitales que no han hibridado tanto de oxígeno como de xenón. Bueno, es una situación bastante compleja. Si nos fijamos en la configuración electrónica del xenón, me parece que es del periodo 5, tiene 5s2, 5p6, porque es un gas noble, tiene sus orbitales llenos, y tendría aquí una subcapa 5d vacía, porque llena la 4, ¿verdad? Llena la anterior, la 5d la tiene vacía. Entonces, para conseguir formar todos estos enlaces, tenemos que promocionar todos los electrones que están apareados a la subcapa 5. Todos los pasamos hacia arriba, bueno, uno de cada orbital lo pasamos hacia arriba, y después de la promoción tenemos esta situación. Tanto la subcapa S como la P las dejamos semiocupadas, y eso nos promocionan 4 electrones hacia arriba que pasarían a la subcapa 5D. 4 electrones, tendríamos una situación como esta.
Puedes pensar, pero ¿para qué promocionas tanto? Sí, hace falta todo esto porque estos son los que van a hibridar S, 3 de los P y 2 de los D. Hibridación sp3d2. ¿Y qué pasa con estos orbitales de aquí que no hibridan? Estos no hibridan, estos quedan como orbitales puros. Quedan como orbitales puros, que son los que van a formar estos enlaces dobles. El enlace doble se va a formar a partir de esos orbitales que no van a hibridar. Siempre que tengamos un enlace doble hay que dejar orbitales que no hibridan. Por tanto, los dos enlaces dobles de los oxígenos requieren de dos orbitales que no han hibridado y van a ser estos de aquí. Los demás hibridan para formar los 6 enlaces sigma. Situación, como digo, bastante complicada, pero bueno, que merece la pena comentar. Pues nada, aquí dejamos este ejercicio 1 y continuamos con el ejercicio 2, que va a ser sobre la TOM, sobre la teoría de orbitales moleculares. Un ejercicio muy interesante sobre construir orbitales moleculares de la molécula de boro y de su catión y anión, y también de la molécula de flúor y de su catión y anión.